subjetivo, personalmente. Quien habla es un católico que va todos los domingos que puede a misa, que anda siempre con su denario en la mano, que es muy practicante de la fe católica, pero que no me afecta esto. Me parece cuestionable, me parece una falta de respeto, pero como católico no la prohibiría. Hola, buenas noches. Acabamos de culminar la clase sobre libertad de expresión y discurso de odio en el módulo de Derecho Constitucional del curso de verano del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad. En primer lugar, agradecer la oportunidad por permitirme ser parte de este curso y además por poner en la mesa un tema que creo es trascendental y ha sido poco elaborado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional, pero que a nivel internacional sí ostenta de un gran desarrollo que nos puede dar pistas o pequeñas pautas sobre cómo podríamos tratar este tema a posteriori. La clase de hoy día ha versado sobre temas relacionados a la libertad de expresión, pero que encuentran puntos específicos donde las vuelven o la hacen cuestionables, polémicas y susceptibles a emociones por los contenidos que presentan los discursos. Hemos hablado de temas como Charlie Hebdo, como la legalidad o la prohibición que puede haber sobre Moadev, sobre casos existentes tras la Segunda Guerra Mundial en el constitucionalismo americano, o como casos referidos a la negación del Holocausto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que puede tener cierto eco en el proyecto de ley sobre negacionismo presentado en el Perú hace un par de años. En ese sentido, en un primer lugar hemos hablado sobre la normativa nacional e internacional, hemos mencionado el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en específico el inciso 5 que regula el tema de la prohibición de discurso de odio, el artículo 10 y 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que nos puede dar ciertas pistas. Pero creo que la riqueza de la clase se ha basado en una explicación sobre la jurisprudencia y dos grandes sistemas existentes a nivel mundial y que nos permite desarrollar el concepto de discurso de odio y la interpretación constitucional que se pueda dar del mismo. Recordemos que el artículo 13.5 de la Convención Americana establece que estará prohibida por ley toda propaganda a favor de la guerra o todo discurso que incite al odio racial, religioso, étnico, entre otras circunstancias, y el concepto ampliamente desarrollado y aceptado sobre discurso de odio es aquel discurso que tiene por contenido adscribir una serie de cualidades indeseables por la sociedad y que eventualmente pudiera generar ciertos actos en contra de las personas sobre las cuales vienen estas cualidades descritas en el discurso en mención. Para entender estos conceptos y los desarrollos hemos recurrido en primer lugar al derecho constitucional americano, que entendemos es el modelo que más ha desarrollado y de mejor manera esta problemática. Y ha sido interesante la clase por cuanto no solamente nos hemos basado en los argumentos estrictamente jurídicos, sino que además ha habido una fundamentación filosófica de la postura constitucional americana y un recuento histórico sobre los hechos acontecidos en Estados Unidos. Hemos empezado evaluando sentencias de 1915 y 1917, como los casos Abrams versus Estados Unidos, y en específico votos disidentes como los del juez Holmes, en los cuales se pone una preeminencia a la defensa de la libertad de expresión y se menciona que únicamente los discursos serán sancionados cuando el mensaje contenido en la práctica podría derivar en la comisión o incitar grave o inminentemente a la comisión de ciertos delitos. Posteriormente hemos abarcado casos íconos en el derecho constitucional americano, como el caso Brandenburg versus Ohio, donde se establecen las pautas que deberá tener la interpretación constitucional sobre las regulaciones que menoscaban la libertad de expresión, obviamente relacionada al discurso de odio, y hemos explicado casos que podrían tener clara aplicación en el derecho constitucional peruano, como el caso del juzgado del Distrito Federal Collin versus Skokie, donde se habla sobre el derecho que tendría el Partido Nacional Socialista Americano de marchar por las calles de la ciudad, pasando específicamente por barrio judío, donde viven 5.000 personas sobrevivientes del Holocausto, y que nos ha dado luces sobre una posible interpretación que podría suceder en situaciones similares en nuestro país, como lo es, por ejemplo, el Moadev. Posteriormente a esto hemos explicado las circunstancias y los fenómenos históricos y filosóficos que permiten esta formulación constitucional de la libertad de expresión, como por ejemplo la justificación o el temor a un Estado, la postura individualista y liberal, la explicación de los hechos históricos norteamericanos o una concepción no sustantiva de la democracia que nos ha permitido abordar desde conceptos como Ronald Dworkin en cuanto al trato a las personas como seres adultos responsables y en cuanto al medio instrumental que corresponde al mercado de las ideas para definir aquellas ideas de las falsas o de las negativas.
Y hemos concluido la clase hablando sobre Stuart Mill y su libro sobre la libertad, donde hace una disgregación de la verdad y la no existencia de una verdad absoluta y la necesidad de poder contrarrestar las ideas que son entendidas como socialmente aceptables con aquellas ideas que pueden generar discurso, rechazo o eventualmente pequeñas alteraciones al orden público. Posteriormente hemos pasado al modelo constitucional o al modelo europeo de derechos humanos en cuanto a libertad de expresión y hemos hablado de experiencias que también podrían tener eco en nuestra realidad nacional, como es la negación del Holocausto, por ejemplo, o como es la restricción a discursos que pueden afectar contra la libertad religiosa de ciertas personas. Hemos abordado que el derecho europeo se basa principalmente en que la dignidad constituye el principal valor que establecen las constituciones y por ende cuando hay un discurso de libertad de expresión que puede atentar contra la dignidad de una persona o ciertos grupos, es la libertad de expresión la que debe ceder frente a la libertad frente a la dignidad. Y también hemos hablado de ciertos grandes autores como Berlín, que establece la libertad positiva como principal instrumento existente dentro del modelo europeo. Hemos hablado del concepto de democracia militante, que consiste en aquel concepto de defender la democracia y el Estado de Derecho que se ha formado precisamente de aquellas ideas que, permitiéndolas entrar al mercado de debate, podían terminar destruyendo estos sistemas democráticos o la existencia del propio Estado. Hemos recurrido a diversa jurisprudencia, hemos hablado de casos como Garaudi versus Francia, como el caso Bisorni versus Francia relacionado al negacionismo, hemos hablado de caso Otto Preminger, por ejemplo, relacionado a libertad religiosa, y hemos culminado con casos que hablan sobre secesionismo de estados, como el caso Caratas versus Turquía, o casos que hablan sobre minorías, como el caso Beckdeland versus Suecia. Y hemos entendido que la realidad histórica europea, específicamente los hechos sucedidos en el nazismo, son los que pueden dar puerta, pueden justificar en mayor medida estas decisiones de interpretación constitucional y a nivel de cortes supranacionales europeas a favor de la dignidad humana, restringiendo de una u otra manera la libertad de expresión en virtud del artículo 17 del Convenio Europeo. Finalmente, todas estas experiencias las hemos trasladado a un debate con los alumnos respecto a temas concretos, en específico dos: la publicación del semanario Charlie Hebdo en Francia y la permisión que puede haber a grupos como el Movadef, o si no la prohibición que se podría dar sobre estos grupos. Y creo que las dos ideas expuestas previamente han permitido que exista un rico debate en cuanto a la posibilidad de prohibir o de permitir. Y como dije al inicio de la clase, no hemos llegado a afirmaciones, sino a reflexiones sobre qué idea debería prevalecer o qué modelo podría prevalecer sobre estos temas. Así que estoy muy contento de la posibilidad que ha habido para debatir con los chicos. Ha sido un debate abierto, muy apasionado en algunos momentos, pero apasionado, justificado precisamente en la sensibilidad de los temas que hemos tratado de tocar. Excelente iniciativa la del Centro de Derecho Constitucional, así que invito a aquellas personas a que puedan participar de estos talleres, de estas clases, que son sumamente enriquecedoras y que no solamente te delimitan a seguir ciertos temas jurídicos al pie de la letra, sino a reflexionar sobre temas constitucionales que no están del todo delimitados y que puede generar gran fuente de producción académica para más adelante. Así que nuevamente gracias por la oportunidad. En Estados Unidos no debe haber ningún judío. Y en segundo lugar, menciona que había que expulsar a todos los afroamericanos de los Estados Unidos porque la raza que tenían ellos no se condecía con las características que debía tener un americano. Claro que al hacer este discurso lo hacía incentivando la violencia, decía hay que votarlos, hay que matarlos, hay que quemarlos, etcétera, etcétera. Y estos hombres del Ku Klux Klan fueron procesados por la ley de Ohio y fueron condenados y estuvieron un par de años en prisión hasta que el caso llega a la Corte Suprema estadounidense. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema estadounidense? Lo más importante sobre la libertad de expresión a nivel del constitucionalismo mundial, no solo americano, que es que aquella ley que, como en el presente caso, penalizaba aquellos delitos como sabotaje o violencia, o aquella ley que restringía la libertad de expresión mediante asociaciones, tenía que tener una clara restricción, que es la siguiente: el derecho a la libertad de expresión impide al Estado prohibir la prédica del uso de la fuerza o la violación de la ley, excepto cuando estuviera dirigida a incitar o producir una acción inminente.